Bienvenida, bienvenido. Esta es la Semana en 10, un espacio de la Barra Mexicana Colegio de Abogados dedicado a llevarte a ti las noticias jurídicas más relevantes de la semana. Mi nombre es Luis Pereda y comenzamos. Ha muerto Paolo Grossi, el insigne historiador del derecho, fundador del Florentino Centro de Estudios para la Historia del Pensamiento Jurídico Moderno, autor indispensable que en 2009 formó parte de la Corte Constitucional Italiana, misma que presidió por un bienio y a la que insufló su renovadora perspectiva no normativista del ordenamiento jurídico. Jurista de mucha influencia en México, la Universidad Michoacana de San Nicolás le concedió el doctorado honoris causa. Descanse en paz, pero sus libros no. Muchas gracias al doctor Rafael Estrada Mitchell por ayudarnos a hacer esta nota. Como usted sabe, desde 2017, el salario mínimo ya no está indexado a, por ejemplo, el pago de multas. Ahora, lo que aplica para saber cuánto hay que pagar para una multa es la unidad de medida de actualización, las llamadas UMAS. Pero, ¿qué pasa cuando la pensión alimenticia de un niño es determinada en UMAS o en salarios vigentes? ¿Qué debe de ser? ¿Qué cantidad le da más dinero al menor para su alimentación? Hay por lo menos dos perspectivas para ver esto, una económica y una constitucional. Desde el punto de vista económico, hoy, en el caso, por ejemplo, de Hidalgo, el salario mínimo es mayor que la UMA. Por lo tanto, si se determina la pensión alimenticia en base al salario mínimo, el menor recibirá más dinero. Pero esto no necesariamente siempre será así. Con el paso del tiempo, la UMA puede superar incluso al salario mínimo. La otra perspectiva, la constitucional, es la que resolvió la Suprema Corte esta semana y determinó que en el caso del estado de Hidalgo, las pensiones alimenticias tienen que determinarse en salarios mínimos, no en UMAS. Esto porque el artículo 123 constitucional establece que una de las razones de ser del salario mínimo es cubrir las necesidades básicas de todo jefe o jefa de familia, entre ellas la alimentación de los menores de edad. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal presentó ante la Comisión Permanente del Congreso un proyecto de ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio. Más allá de que el Poder Judicial Federal no tiene facultades para presentar iniciativas, sin duda la discusión es interesante. Uno de los temas que tendrá que abordarse es qué sucederá si después este proyecto se transforma en ley y es combatido por una acción de inconstitucionalidad o una controversia constitucional. ¿El ministro presidente tendría que abstenerse? Lo cierto es que, a juicio del ministro presidente, uno de los problemas estructurales del feminicidio es que no está definido de manera uniforme el tipo penal y cada entidad federativa lo hace de manera diferente. Esto, por supuesto, impide normalizar protocolos de investigación, ya que los tipos son distintos. Insisto, bienvenida a la discusión, aunque habría que saber qué opina el ministro presidente respecto del federalismo. La Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, anunció que inició un procedimiento de investigación en contra de contrataciones públicas para la adquisición de material y documentación electoral porque tiene indicios de la posible realización de conductas que podrían constituir prácticas monopólicas absolutas, como puede ser, por ejemplo, la manipulación de precios, la restricción de la oferta, la segmentación del mercado entre competidores o la coordinación de posturas en licitaciones. Las prácticas monopólicas absolutas que le preocupan a la COFESE son contratos, convenios o arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación del precio, la restricción o la limitación de la oferta o la demanda, la división o segmentación de mercados y la concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información entre ellos para realizar alguna conducta anterior. Por supuesto, si existieran estas conductas monopólicas, significaría un mayor precio para las dependencias y entidades que compran estos productos en materia electoral y, por supuesto, al final del día, para usted que las paga. La Suprema Corte le ordenó al Centro Nacional de Inteligencia, es decir, lo que antes era el CISEN, entregar una versión pública de las investigaciones que hizo respecto al proceso de desafuero contra el hoy presidente de la República, así como sus actividades durante las elecciones de 2012. Esto en cumplimiento de la resolución tomada desde el 10 de abril de 2019 por el INAI. En otras palabras, la Suprema Corte determinó que no hay ninguna razón para ocultar la información que el ex-CISEN tiene en sus archivos respecto al desafuero y el proceso electoral de 2012. No hay que omitir que esta resolución del INAI fue combatida
por el consejero jurídico del Ejecutivo Federal y la perdió ante la Suprema Corte. El Instituto Nacional Electoral emitió una tutela preventiva a 30 personas servidoras públicas para prohibirles la realización o la participación en actos proselitistas anticipados a los procesos electorales de 2023 y, por supuesto, al federal de 2024. Dicho de otra manera, el INE le ha pedido a 30 personas que dejen de fingir que no están haciendo actos anticipados de campaña, se abstengan de hacerlo y, por supuesto, se esperen a los tiempos electorales establecidos en la legislación. Cuando usted estudió la licenciatura en Derecho, aprendió que si una persona no podía o no sabía escribir su nombre en un contrato, bastaba con que estampara su huella digital. Bueno, pues esto ya no es verdad, por lo menos no para los contratos de enajenación de bienes inmuebles. Hoy la Suprema Corte ha determinado que si una persona no puede o no sabe escribir su nombre en el contrato, debe de estampar su huella digital, pero además debe de pedirle a un tercero que exprese su voluntad en ese contrato para que se logren dos propósitos. Uno, individualizar quién es el que está enajenando y dos, saber exactamente cuál es la voluntad de esta persona. Me pregunto cuáles serán otros efectos de esta decisión de la Suprema Corte en la individualización de actos cuando no se puede firmar. El mundo de los cosméticos tiene una nueva norma oficial mexicana. A partir de ahora, los productos cosméticos que usted compre, asegúrese que cumplen con esta norma oficial, la cual tiene como propósito garantizar al consumidor que los productos elaborados no representan un riesgo para la salud. También busca dar a conocer una descripción de los requisitos básicos que deben de seguir durante el proceso, como son, por ejemplo, las condiciones que debe cumplir el personal que elabora, la producción, el control, el almacenamiento, el empaque, entre otras actividades. Dicho de otra manera, probablemente ahora sus productos cosméticos sean más caros, pero es por su propia salud. El capítulo Guanajuato de la Barra Mexicana Colegio de Abogados lo invita la próxima semana al interesante evento Temas Cruciales para México en la Actualidad, donde se abordará la materia fiscal, energética y electoral. Lo invito a que puedan acudir al bello estado de Guanajuato y puedan participar en este evento. Los datos están en la pantalla. Como usted sabe, el próximo martes se celebra el Día de la Abogada y el Abogado en México. ¿Qué significa ser abogado hoy en día? La situación jurídica del país es compleja, la del mundo no se diga. Acompañe a la Barra Mexicana a discutir sobre este tema con importantes personalidades del mundo académico y jurídico. Por ejemplo, representantes del ITAM, la Escuela Libre de Derecho, el TEC de Monterrey y, por supuesto, tribunales discutirán respecto de qué sí y qué no se está enseñando hoy en día en las universidades y qué podemos esperar de los abogados en el campo. Esto es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de La Semana en 10. Te pido que por favor seas generosa o generoso y me regales tus comentarios y sugerencias en las distintas redes sociales en las que este contenido llega hasta tu pantalla. Mientras tanto, mi nombre es Luis Pereda y nos vemos la próxima semana.